Estimados participantes, muy buenos días. Bienvenidos a la última actividad que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, ¿sí?, en la Academia Ambiental. El día de hoy, como bien lo saben, vamos a tener el tema, ¿sí?, sobre derecho ambiental, que son los conceptos fundamentales, que es el antropocentrismo versus el ecocentrismo. Si los que están acá presentes estuvieron con nosotros en la actividad pasada donde participó el licenciado Edgar Menéndez, pues ya tendrán una idea sobre lo que él explicó respecto a estos dos conceptos. Pero si no, si es la primera vez que nos acompañan con él, pues acá aprenderemos nuevamente a qué se refiere el licenciado respecto a esta parte. Nuevamente, él nos acompaña, viene en representación de nuestro Societec MMA y CA, así que si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes lo pueden ir colocando en el chat, o bien levantar la mano y con mucho gusto pueden encender su micrófono y hacer la pregunta directa. Entonces, licenciado, adelante, el tiempo es todo suyo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su puntualidad. La verdad que es un tema muy interesante de filosofía del derecho ambiental, ¿verdad? Dimos unos pincelazos realmente en la clase anterior, puesto que el tema era la regencia ambiental, pero siempre es importante que nosotros vayamos dejando algunos aspectos a considerar, toda vez que para poder comprender a detalle un concepto de filosofía del derecho ambiental, pues es importante que vayamos aterrizando en la profundidad, ¿verdad? Entonces, primero que todo, pues muchas gracias por su participación. Entiendo pues que existen diferentes profesionales, algunos estudiantes también. Entonces, esta temática les va a interesar bastante, puesto que es lo que en el día de hoy, en el día a día, estamos nosotros pues tratando de ir viviendo, ya que tenemos alrededor pues de 10,000 años, imagínense, pues contemplando, ¿verdad?, el tema de cuánto nosotros podemos ir valorando el medio ambiente y cuánto podemos ir nosotros dándole lo que corresponde a la naturaleza. Entonces, hemos tenido pues una herencia, si podemos decirlo de alguna forma, de alrededor de 10,000 años de ser eminentemente antropocentristas, ¿verdad? Este es un debate, ¿verdad? ¿Por qué le pusimos versus, ¿verdad?, al tema? Antropocentrismo versus ecocentrismo. Bueno, pues este es un debate que se ha tenido por muchísimos años. Desde la antigua Grecia, con los filósofos, ustedes se podrán recordar, pues Aristóteles se podría decir que era el padre del antropocentrismo, porque él situaba como lo más importante el ser, ¿no? El ser, la persona como tal. Y no sé si recuerdan, pero también estaba Tales de Mileto, que era el padre de la naturaleza. Entonces, entre Aristóteles y Tales de Mileto, pues se daban duro, ¿no?, en la contienda entre saber, bueno, realmente le tengo que dar únicamente importancia al ser, ¿verdad? O también a lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, imagínense, esa batalla de los seres y la naturaleza, pues ha existido toda la vida, ¿verdad? Ha estado también dentro de la Biblia, ¿no? Desde el Génesis, en donde se sitúa, pues, que las demás características de nuestra naturaleza y los seres vivos están a disposición del hombre, ¿verdad? Entonces, esas son cuestiones que son bien interesantes, puesto que hoy en día, pues, ya se han emitido ciertas encíclicas papales, como por ejemplo, la encíclica Laudato Si, que nos viene a cambiar un poco el esquema y nos dice, bueno, tenemos que empezar a considerar también a la naturaleza como parte de nosotros, ¿verdad? Entonces ya no únicamente pues considerar a la naturaleza al servicio del hombre, sino pues también pues darle un cierto valor, ¿verdad? Y pues situarla en una equiparación similar, en un mismo plano, ¿verdad? Entonces, este debate pues no es nuevo, no es un debate de 30 años o de 40 años que pudiera tener el derecho ambiental. Históricamente, pues nació desde la Convención de Estocolmo de 1970. Entonces estamos hablando que pues el derecho ambiental es de reciente creación, pero este debate ha tenido muchos, pero muchos años de historia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues podemos ir viendo
acá en la pantalla. Siempre pongo bastantes imágenes también para que lo podamos hacer un poco más dinámico. Aquí está mi correo electrónico académico y mi correo electrónico de la oficina, el PBX también si ustedes lo necesitan, y la página web, si ustedes tienen alguna duda en relación a la capacitación del día de hoy. Estas diapositivas se les van a estar trasladando, así que no hay ningún inconveniente que estén anotando. Si ustedes quieren anotar algo en particular, pues pueden hacer. El contenido de las diapositivas se les estará entregando, así que no hay ningún inconveniente en guardarlas, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que ir viendo que la mayoría de los recursos naturales del planeta pues están agotando. Es a simple vista creo que todos nos podemos dar cuenta. Y ese enfrentamiento entre el antropocentrismo y versus el biocentrismo, como hemos visto, pues ha tenido muchos años, ¿verdad? Pero ya que estamos en un tiempo en donde tenemos que determinar que pues en definitiva ya es urgente que nosotros podamos posicionarnos a defender un poquito más nuestra casa común, como lo dice el Papa Francisco y como lo dice pues la mayoría de los tratadistas a nivel internacional, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo de qué manera pues logramos defender un poco más nuestra casa común a nivel internacional y pues nuestra casa común como país en Guatemala, ¿verdad? Entonces también nos hemos sentido básicamente y como dueños del planeta y así hemos vivido por muchísimos años. Entonces, creo que es un momento en donde ya nos toca a nosotros pues poner un punto y decir, bueno, pues hay que, no podemos sacar más de lo que se nos puede dar, ¿verdad? Y la deforestación, la contaminación ambiental, el hambre, la miseria, las enfermedades, esa desaparición de ecosistemas y de biodiversidad en general, son algunas de esas consecuencias que estamos nosotros pues dándole como retribución a la tierra que nos ha dado sustento por muchísimos años, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pues ponernos en la mano en la conciencia y decir, bueno, pues hasta acá, ¿no? En el derecho ambiental existe una terminología técnica que se denomina la paradoja temporal. Es decir, ¿por qué nos vamos a esperar hasta el futuro para poderlo hacer si pues lo tenemos que hacer ya? ¿O por qué dejarlo para el pasado? Pues si lo dejamos para el pasado, pues ya terminó y el plazo venció. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Pues hoy, ¿verdad? No nos queda otra forma que hacer esto, pues ya, ¿verdad? Ya más tarde va a ser muy tarde y lo pasado, pasado, ¿verdad? Entonces, todo esto nos indica que tenemos que darnos cuenta y tenemos que decidir y realizar ciertas acciones, pues ahora mismo, ¿no? Por eso es que urge cambiar esta visión eminentemente antropocéntrica que tenemos de que la naturaleza está única, exclusivamente puesta a nuestro servicio y en torno a que esa relación con la naturaleza pues tiene que ser equilibrada, ¿verdad? Entonces, tenemos que movernos del lugar que nos posiciona como dueños hacia otro que nos haga ser parte de ella, ¿verdad? Entonces, contemplar la naturaleza. Eso es una característica muy importante que nosotros tenemos que ir empezando a reaccionar, ¿no? O sea, desde que nos levantamos, desde que hacemos un ejercicio en la calle o desde que vamos en bicicleta a algún otro lugar, eso es lo que es contemplar, ¿verdad? Contemplar a la naturaleza, darle ese lugar que corresponde a la naturaleza, que también es muy importante, ¿verdad? Y pues no únicamente desde el punto de vista individual, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista estatal, porque a veces, pues, todos nos echamos la culpa de, de darle la culpa a los empresarios, y no necesariamente son los empresarios, es el Estado también, somos nosotros como individuos pues los culpables también hasta cierto punto del grado de contaminación y del grado de enfoque de desarrollo que hemos estado teniendo. Pues no lo digo yo, lo dice nuestra Constitución, ¿verdad? Artículo 97 de la Constitución, que es tan importante que a veces se nos olvida. Pero ese artículo 97 pues nos dice que es obligación en ese término y en ese orden, el Estado, las municipalidades y todos los habitantes de la República fomentar el desarrollo económico, social, que prevenga la contaminación del medio ambiente, ¿verdad? Eso es un artículo pues muy importante que nosotros tenemos que ir considerando y que a veces se nos escapa en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, pues
tenemos que dejar de considerar a la naturaleza como única y exclusivamente puesta a nuestro servicio y pues tenemos que posicionarnos en otro rol para hacernos parte de ella. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues básicamente, pues implica pasar de una concepción eminentemente antropocéntrica a una ética biocentrista, ¿verdad? Eso es lo más importante, pero ¿qué es la ética al final? Pues la ética es subjetiva, ¿no? La ética no nos puede decir el qué dirán, ¿no? La ética es de carácter subjetivo. Y hay un concepto que me gusta mucho a mí del doctor Armando de la Torre, que nos decía que la ética es la capacidad o la decisión de tomar decisiones difíciles con carácter, ¿verdad? La facultad de decidir frente a situaciones difíciles, ¿no? Entonces creo que eso es un tema y un concepto muy bonito de qué es lo que es la ética. Y la ética, pues al final somos nosotros mismos los que de alguna u otra forma son los que pueden hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, esa ética biocentrista nos manda a darle valor a la naturaleza. Entonces, estos términos a veces suenan complicados. Fonéticamente pueden sonar lo mismo, pueden parecer iguales entre uno y otro, pero no son lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué es que no son lo mismo? ¿Y por qué es que ese versus es tan importante? Porque como ya hemos visto, ese versus, ese debate ha venido desde hace muchísimos años y no nos toca nada más que a nosotros ponerle pues un fin y entrarle a la materia, ¿verdad? Pues los seres humanos y nuestro antropocentrismo, ¿no? El desarrollo, pues como todos sabemos, pasó a ser un sinónimo de crecimiento, ¿verdad? Y casi sin preverlo, comenzaron a gestarse pues aquellos problemas fuertes que tenemos el día de hoy y aquellos desarrollos de carácter económico y político que no contemplaron a la sostenibilidad. Rectamente entendida, la sostenibilidad es un desarrollo económico, siempre, ¿verdad? Porque sin economía no hay crecimiento, pero tiene que haber un desarrollo económico que desarrolle también a la sociedad, pero que a su vez prevenga la contaminación del medio ambiente. Entonces, no podemos nosotros venir y únicamente proteger al medio ambiente sin contemplar a la economía y sin contemplar a la sociedad. Entonces, es un triángulo de sostenibilidad, como yo le digo. No puede haber economía sin desarrollo, no puede haber protección del medio ambiente sin desarrollo, por lo tanto, los tres puntos de la pirámide son crucialmente importantes, ¿verdad? No se puede hablar únicamente de crecimiento económico sin respetar a la naturaleza y tampoco se puede hablar de una protección eminentemente de la naturaleza sin ver el lado económico. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que tenemos que ver nosotros es prácticamente una pirámide. Vamos a dibujar una pirámide por aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de crecimiento sostenible, tiene que haber un respeto, ¿verdad? De esta pirámide de sostenibilidad. Y podemos ir viendo que por acá nosotros tenemos que situar a la economía, a la sociedad, o el aspecto social, y por acá el ambiente. Entonces, no podemos hablar de una economía, ¿verdad? Que no respete el ambiente y un respeto al ambiente que no vea ni lo social ni la economía. Entonces, esto es un triángulo que tiene que cumplirse al 100% con cada uno de los puntos para que verdaderamente sea un aspecto de carácter eminentemente sostenible, ¿verdad? Entonces, este crecimiento, en lugar de verse un crecimiento que fortalezca también la economía, pues también tiene que fortalecer el ambiente, ¿verdad? Entonces, hay un modelo de gestión que es desde 1986, que lo tenemos nosotros en la Constitución, que pues no es como que se haya inventado la azucarada,
desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahí está guardado el artículo constitucional y nos manda a todos, ¿verdad? A todos como guatemaltecos, como empresarios y como Estado y como municipalidades a respetar este triángulo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, antes de los 70 pudiéramos decir que el desarrollo, pues tal vez a lo mejor se consideró como un símbolo o un sinónimo únicamente de producción y consumo insostenibles. Es decir, a partir del 86 en adelante, ya tenemos nosotros una visión un poco más ecocéntrica del esquema ambiental, ¿verdad? Entonces, situamos a la economía, la parte social y la parte ambiental también, ¿verdad? Entonces, esta sobreexplotación antes de esta fecha, pues, se basó en una visión eminentemente antropocéntrica, ¿verdad? Un proceso de economía lineal que conlleva, pues, no ver esto, precisamente, ¿verdad? Y posiciona al ser humano como el centro del universo por el hecho de tener la capacidad de razonar y actuar, ¿verdad? Esa es la visión eminentemente antropocéntrica del asunto. Y en esta postura que es eminentemente antropocéntrica, las personas vamos a quedar separadas, ¿verdad? De ese entorno natural que nos va a rodear y en una posición de superioridad, ¿verdad? Y esto es lo que habilita la extracción ilimitada de los recursos que el planeta puede dar, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que existe una capacidad de carga, ¿no? Entonces, obviamente el planeta puede hasta cierto punto hacer cierto tipo de capacidades y cierto tipo de desarrollos, pero tampoco puede más de lo que puede, ¿verdad? Si a nosotros nos ponen a cargar un bulto de un quintal, a lo mejor lo logramos cargar, pero si nos ponen 10 quintales al mismo tiempo, obviamente no lo vamos a poder cargar, ¿verdad? Entonces, ese es el enfoque eminentemente antropocentrista que se ha tenido a lo largo del tiempo y que poco a poco pues tenemos que ir nosotros cambiando ese concepto de creer que el ser humano pues está separado de las cosas, ¿verdad? O al contrario, nosotros tenemos que contemplar y darle el valor que corresponde a la naturaleza. Vamos a hablar un poco sobre el biocentrismo, ¿verdad? Biocentrismo y ecocentrismo suelen ser sinónimos, ¿verdad? Se utiliza un poco más el término ahora biocéntrico, ¿verdad? Por ser un tema de biodiversidad, porque la biodiversidad abarca todo, ¿verdad? Y pues como una ética necesaria para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, en contraposición a la categoría antropocéntrica que hemos estado viviendo durante muchos años, se encuentran aquellos reclamos, pues hasta cierto punto justificados de parte de algún sector ambientalista, animalista, científicos y algunos movimientos sociales que proponen un cambio de paradigma. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Pues no, tampoco es situar a la naturaleza sobre el ser humano, porque si no estaríamos yendo a lo opuesto, ¿verdad? Pero lo que se busca es dar un equilibrio, ¿verdad? Entonces, por eso que se habla de un ecocentrismo moderado. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros situar también a la naturaleza por encima del ser humano, porque obviamente, pues no pudiéramos nosotros satisfacer nuestras necesidades. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es satisfacer nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, ¿verdad? Eso es lo que busca realmente el desarrollo sostenible, que nosotros podamos considerar cubrir nuestras necesidades sin comprometer las necesidades del futuro, ¿verdad? Es decir, pues que nosotros tenemos que dejar de creer que la naturaleza nos pertenece y que nos va a dar recursos infinitamente, ¿verdad? Todos los recursos son finitos y son frágiles, entonces tenemos que cuidar de ellos. Entonces, esta es la visión biocentrista o ecocentrista y básicamente pues considera que los humanos somos un miembro más de la naturaleza. No somos superiores ni tenemos derecho a hacer uso y un abuso del mundo natural, sea este animado o inanimado.
Yo que soy abogado y estudié ya desde los años 2000, ya fui de la década de los 2000, del 2002 al 2009, 2010, y sí les puedo decir que habían docentes que en ese momento pues hablaban que la naturaleza no tenía derechos. Entonces imagínense la teoría general del derecho que nos enseñaban a nosotros hace 12 años, 13, 14 años, pues ya dejó sin materia esa teoría, esa filosofía del derecho ambiental, porque obviamente la naturaleza también tiene derechos. Hay algunos artículos de la Constitución que lo regulan. Hay ya leyes específicas como la Ley de Protección Animal que lo regula, ¿verdad? Entonces, también algunos aspectos inanimados, como por ejemplo el clima, ¿no? La ley que protege el cambio, que busca evitar el cambio climático en Guatemala, obviamente también es una ley que tiende a ser ecocentrista, ¿verdad? Entonces ese conjunto de legislación que a veces creemos que no hay leyes y muchas personas dicen, no, pero es que lo que falta, que en Guatemala no hay legislación que proteja el medio ambiente. Por el contrario, tenemos bastante legislación, pero es legislación que no es pragmática porque no aterriza a la realidad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, decir que no tenemos legislación, pues sería muy inmaduro de mi parte. Por el contrario, tenemos abundante legislación, ¿verdad? Que protege el medio ambiente. Entonces, hablar de esta concepción biocentrista resulta indispensable para un desarrollo sostenible. Pero recordémonos que el desarrollo sostenible es esta pirámide, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esta pirámide, en definitiva, no vamos a contemplar un verdadero crecimiento económico que protege el medio ambiente. Entonces ya hablado un poco sobre qué es el desarrollo sostenible, qué es el antropocentrismo, qué es el ecocentrismo, pues vamos a tener que hacer un cambio, ¿no? Y ese cambio de paradigma es el de tener por el de ser parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir cambiando, tenemos que dejar de tener ese concepto de tener exclusivamente para ser parte de nuestra naturaleza. Y lo que está en el centro son todas las vidas que hay en la tierra, ¿verdad? No solo mi vida, la vida de mis papás, la vida de mis sobrinos, de mis nietos, de mis amigos, sino la vida de toda la naturaleza en conjunto. Y los invito a que si están hoy, den una paso, vean, contemplen aquellas cuestiones que no nos damos cuenta. Por ejemplo, caminemos, escuchemos el sonido de un pájaro que regularmente no lo escuchamos. Sintamos el viento o la brisa que nos da en el día a día. Porque hay un tratadista muy famoso, español, que nos dice que el derecho ambiental es como el aire, está en todas partes y a veces no nos damos cuenta. A eso los invito, a que tratemos de romper ese paradigma de temer a ser parte de la naturaleza, ¿verdad? Y lo que está en ese centro son todas las vidas que hay en la Tierra. En una diapositiva, si queremos hacer un breve resumen, ¿verdad? De una diapositiva de lo que vimos o que lo que yo prácticamente quiero que les quede a ustedes de esta conferencia, pues vamos a situarlo en dos párrafos, ¿verdad? Viendo desde el punto de vista eminentemente antropológico, ¿verdad? Y desde el punto de vista, pues, ecológico, si lo podemos decir de otra forma, y desde el punto de vista de la etimología, de dónde viene cada una de las palabras, ¿verdad? Entonces, antropocentrismo, pues, como ya lo vimos, es esa doctrina que posiciona al ser humano como el centro y orden de todas las cosas en el universo y el fin absoluto de la naturaleza y punto de referencia de todas las cosas. Esto pues está contemplado en nuestra Constitución, en el preámbulo, ¿verdad?, de la Constitución. Habla sobre la primacía de la persona humana,
pero recordemos que nuestra Constitución también tiene un capítulo ambiental, ¿verdad? Entonces, si hacemos una interpretación extensiva de la Constitución e idónea, pues podemos saber que la Constitución, ¿verdad? Es una Constitución que también es ecocéntrica. No podemos nosotros hablar que existe una Constitución que sea antropocéntrica en Guatemala. Por el contrario, cuando nosotros hacemos una interpretación adecuada, interpretamos ambientalmente la Constitución, que es diferente a interpretar constitucionalmente el medio ambiente, ¿verdad? Parecería que fuera lo mismo, pero si le cambiamos el orden de las palabras, es distinto, ¿verdad? Entonces tenemos que interpretar ambientalmente la Constitución, no tenemos que interpretar constitucionalmente el ambiente. Entonces, si vemos nosotros, pues en definitiva la Constitución también tiene un punto de vista verde. Entonces, tal vez no será la Constitución verde de excelencia como sea la colombiana de 1995, pero que nuestra Constitución es nuestra Constitución. Hay que defenderla y nuestra misma Constitución defiende también el punto de vista ecocéntrico, ¿verdad? Vamos a ver entonces que etimológicamente el antropocentrismo está compuesto de dos palabras, ¿verdad? Antro, que es hombre, ya lo habíamos visto nosotros, quién era el padre del antropocentrismo, Aristóteles, ¿verdad? Desde hace muchísimos años. En la época moderna podemos decir que Santo Tomás de Aquino es el eminentemente padre también del antropocentrismo, ¿no? Y significa posicionar al hombre como centro de la naturaleza, ¿verdad? Lo cual se le concibe como al servicio de este. Entonces, esto es básicamente nosotros lo que tenemos. Ahora, en el medio de estos dos, ¿verdad? Es en donde está ese versus, ¿no? Ese versus. Y aquí es en donde nosotros tenemos que ir viendo que existen otras posturas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la postura de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que nos llama, ¿verdad?, a poner ciertos obstáculos a esa postura filosófica, ¿verdad? Pues no necesariamente tiene que ser una encíclica la que nos lo diga. Nuestra misma constitución, la misma legislación, hay principios del derecho internacional ambiental que también lo regulan y que van empujando un poco a la concepción de situar un poco más a la naturaleza dentro de nuestro cosmos como seres humanos, ¿verdad? Por otro lado está el ecocentrismo, que etimológicamente pues viene de dos palabras, ¿verdad? Eco, que significa casa, morada o ámbito vital, y centrismo, que significa centro, ¿verdad? Y aquí es en donde nosotros vamos a postular a la naturaleza como la casa de la humanidad, junto con todas las especies vivas donde no existe una supremacía de una especie sobre otra, ¿verdad? Entonces aquí es en donde nosotros vamos a ir viendo, ¿verdad?, que lo que busca el ecocentrismo es precisamente lo que la encíclica y lo que nuestra constitución establecen. Entonces no estamos inventando el agua azucarada, no estamos dando a conocer algo que, que no es propio de nuestro ordenamiento jurídico, que tampoco no es ajeno, ¿verdad?, a otros conocimientos, sino que simple y sencillamente pues ya estaba contemplado desde hace muchísimo tiempo dentro de nuestra propia Constitución y dentro de diferentes conceptos tanto filosóficos como legales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Qué es lo que lo que tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que ir creando una nueva forma de evolucionar, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una revolución industrial sostenible, ¿verdad? ¿Qué es lo que a eso nos llama, ¿verdad? Este enfoque, a tratar de situar a la naturaleza y que ese desarrollo sostenible, ese desarrollo comercial, ese desarrollo estatal,
ese desarrollo industrial, pues nos conlleva a hacer una ecoevolución, a situar a la naturaleza de nuestro concepto, de nuestro proceso productivo, ¿verdad? Todas las juntas directivas de las empresas tienen que pensar un poco también en la iniciativa del medio ambiente. Para eso hay incentivos, ¿verdad? Incentivos fiscales para generar energía renovable. Nosotros como consumidores tenemos que también darle la naturaleza, tratar de pagar un poquito más por un producto que es medioambientalmente sostenible. Es decir, yo sé que estas pajillas de tal material están hechas de papel reciclado, pues voy a comprar estas, aunque sean un poquito más caras, pero las voy a comprar. O bueno, yo sé que estos cubiertos están hechos de semilla de aguacate. Entonces, aunque me cueste un poquito más, pero los voy a comprar y los voy a reutilizar. Eh, realmente la evolución está en las manos de todos. No está en la mano de los empresarios, no está en la mano de los políticos, no está en la mano de las municipalidades, está en las manos de todos que nosotros vayamos creando ese hábito de ser amigables con el medio ambiente. Entonces, ese tiempo de debatir, de poner ese versus, ¿verdad? Ese famoso versus entre el ecocentrismo y el antropocentrismo, pues tiene que pasar, ¿no? Tenemos que ya madurar y decir, bueno, ya es suficiente, creo que ya podemos llegar a un punto en donde ya no va a haber eh, problema, ya no va a haber una litis, ya no va a haber un problema de conflicto entre la naturaleza y el ser humano. Solucionémoslo en paz. Entonces, pero pongámonos las pilas ya, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, ese contexto actual del planeta nos va obligando a nosotros de pasar de una visión que prioriza al ser humano como el único, ojo, eh, ser digno de reconocimiento, a un enfoque antropocentrista que va a estar ya agotado y la naturaleza lo demuestra cada día. Cada día está más cansada la naturaleza. Entonces ese enfoque tiene que ir enfocado hacia una nueva ética, ¿verdad? Que respete la tierra, a la diversidad de formas de vida que también existen en ella. Y la ética, como ya la vimos, es subjetiva. No podemos nosotros venir y decir, pues lo vamos a hacer todos, ¿no? Pues eso conlleva un esfuerzo de que cada quien lo hagamos desde nuestra casa, desde nuestra familia, como núcleo primario de educación ambiental, ¿verdad? La familia es lo más importante. Y pues tenemos que reconocer que la naturaleza y los animales pues tienen compuestos un valor inherente al derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, dejémonos de faltar el respeto y pues dejar de creerlos que somos superiores. Ya es hora de que demos ese paso adelante y hacer el cambio para ser más ecocentristas, ¿no? No estamos diciendo nada malo, es algo que la misma naturaleza en el plano del derecho y la filosofía ambiental nos están exigiendo cada vez más, ¿verdad? Así que chicos, eso es básicamente. Les dejo un poco de mi biografía, ¿verdad? Acá también en la diapositiva les dejo el PBX de la oficina, mi correo electrónico, ambos correos electrónicos, el correo académico y mi correo también profesional. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirnos. Si tienen algún requerimiento en particular, pues también, ¿verdad? Bienvenidos totalmente a poder platicar con ustedes. Entonces, para mí pues, fue un honor platicar con ustedes. Siempre un agradecimiento profundo al Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia por el espacio. Estos canales de comunicación siempre son muy importantes para darnos a conocer, para dar a conocer esa visión ecocéntrica que necesitamos cada vez más en Guatemala. Son términos que pocas personas han escuchado nacionalmente y que pues tenemos que dejar de debatir sobre esa postura eminentemente antropocéntrica que hemos tenido. Así que si tienen alguna duda, los dejo en el uso de la palabra con muchísimo gusto y podemos utilizar estos 10 minutos que queden para resolver inquietudes. Bueno, en el chat no tenemos dudas. No sé si habrá alguien del Centro Guatemalteco
o alguien que tenga alguna duda en particular sobre la conferencia, pues con mucho gusto estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciado. Por mi parte, no me han enviado consultas. Ok, Si alguien perfecto. quisiera realizarla directamente, puede activar su micrófono, no hay ningún problema. Tienen autorización para activar su audio. Ok, bueno, pues como decían en la universidad, o todo quedó muy claro o no hay dudas. Entonces, muchísimas gracias, la verdad. Espero que todo haya quedado claro la conferencia. Espero que les haya gustado y seguimos pues aquí siempre con ustedes cordialmente ofreciéndoles con mucha humildad siempre estas capacitaciones que con mucho corazón las preparamos. Muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos su tiempo y su participación nuevamente por apoyarnos en EcoWebinar, así como en Diplomados de Cumplimiento Legal Ambiental. Le agradecemos mucho el transferir su conocimiento a cada uno de nuestros participantes. Muchísimas gracias. Nos seguimos. Por ahí creo que hay en el chat. Muchas gracias, dicen. Por acá pensé que era duda, pero no. Bueno, ahí están todos solo agradeciendo. El agradecimiento es para ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Al final, todos aprendemos de todos en estas capacitaciones. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. A los que estuvieron presentes agradecemos mucho su asistencia. Les estaremos enviando lo que es la presentación del licenciado, así como la grabación cuando ya lo tengamos listo por correo electrónico. Así que tengan un excelente inicio de semana, éxitos en sus labores y que tengan un excelente día.